Sí, Karen, yo creo que esto es muy importante para parar un poco y entender de qué se trata este caso, Alberto, porque al principio hablábamos, ¿cierto?, de una persona que había comprado lencería con fondos públicos, ¿cierto? Pero esto se ha ido agrandando a tal nivel que ya parece una serie Netflix. Lamentablemente es mucho más grave que eso. Así es, Natacha. Vamos a tratar de desentrañar esta verdadera maraña para que usted entienda quién es quién, por qué, cuáles son los contactos, cuáles son los ingredientes del caso lencería, cómo operaba. Mira, vamos a comenzar desde este lado de la pantalla, Alberto, con la figura de Rodrigo Díaz. Justo al medio también, para que pongan atención, acá está Camila Polizzi, ¿cierto? Pero Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío. ¿Por qué hay que comenzar con él, Alberto? Porque tal como estaba hablando el panel, Rodrigo Díaz es el gobernador regional. El gobernador regional tiene una potestad de poder repartir de manera discrecional algún tipo de dineros menores a 7.000 unidades tributarias mensuales. Hay gobiernos regionales que se establecieron determinadas reglas, pero en el caso del gobierno regional del Biobío dependía solamente de él, por lo cual su responsabilidad política, al menos en este caso, es absolutamente clara. Por eso es tan importante lo que va a pasar esta tarde en el Consejo Regional. ¿Qué pasa entonces con la figura de Camila Polizzi? Camila Polizzi ya tenía una fundación, pero no cumplía con todos los requisitos, con la personalidad jurídica. Ella va al gobierno regional y dice, yo quiero este proyecto. Y le dicen, pero ¿sabes qué? Hay un detalle, porque tu fundación no cumple con todas las medidas necesarias, con todos ciertos los requisitos. ¿Y qué hace ahí? Ahí donde entra Sebastián Polanco, Gerardo Silva. Pero mira, dame un segundo, porque aquí también hay un hilo conductor muy importante entre Camila Polizzi y el gobierno regional, el gobernador y el equipo del gobierno regional. Acá está el equipo del gobierno regional. ¿Por qué es importante? Porque acá se junta el hambre con las ganas de comer. Había un hambre política, generar un partido político regional, y por otro lado una persona que ya había sido candidata a alcaldesa, candidata a diputada también, y que seguramente tenía intenciones de continuar en la carrera política. Por lo cual, la forma de poder ligar al gobierno regional con Camila era a través de este proyecto. Y como bien tú dices, Camila Polizzi tenía un problema. Su fundación no cumplía con los requisitos. Así es. Entonces vamos a seguir avanzando. Camila Polizzi dice, ok, necesito alguna manera para tener alguna fundación para recibir todos los fondos, ¿cierto? Y ahí es donde entra la figura de Sebastián Polanco, muy cercanos. Ella en la querella dicen que son amigos, se ha insinuado que son pareja, expareja, etcétera. Pero más allá de eso, ella dice, ok, Sebastián Polanco se va a hacer cargo. Y es ahí donde entra la figura de Gerardo Silva, a quien entrevistamos acá en el matinal Mucho Gusto, director, dueño de la Fundación En Ti. La fundación que habría sido arrendada, ¿cierto?, por Camila Polizzi y también por Sebastián Polanco. Es muy importante señalar que esta Fundación En Ti no tenía ninguna experiencia en capacitaciones o en grandes proyectos. De hecho, el mismo señor Gerardo Silva señala en su entrevista que él nunca había postulado fondos fiscales porque no sabía cómo hacerlo. Pero Polanco, que lo conocía, le invita y le dice, mire, ¿sabe qué? Le vamos, entre comillas, a arrendar su fundación, más bien es un mandato, para que nosotros podamos ejecutar un proyecto. Y usted no se preocupe porque todo esto es con el gobierno. Y ahí es donde En Ti se junta con Polanco. Ya, pero ahí falta otra patita. Porque desde el gobierno regional habrían recomendado a Camila Polizzi ver otra opción de una fundación. Ahí es donde entra, ¿cierto?, la Fundación En Ti, que ya tenía más de 2 años de antigüedad, etcétera. Pero también le habrían recomendado a Camila Polizzi contratar una OTEC. ¿Por qué le habrían recomendado eso? ¿Qué es una OTEC, Alberto? Y ahí es donde entra más la figura de Matías Godoy, el hermano, ¿cierto?, de Sebastián Polanco. Pero vamos por paso. ¿Por qué es tan importante una OTEC? ¿Y qué es una OTEC? El proyecto de Fundación En Ti, entre comillas, porque sabemos que este proyecto era más falso que, bueno, no mejor que, no voy a decir nada, pero completamente falso. Este proyecto de Fundación En Ti era para capacitar. Y para eso se le recomienda contratar una OTEC, un organismo técnico de capacitación, que es un organismo validado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para hacer capacitaciones, por ejemplo, a trabajadores y en este caso a vecinos. Y ocurre algo muy, la verdad, interesante para analizar. Hay un aviso en Facebook donde se estaba liquidando prácticamente una OTEC. Por 3 millones de pesos se estaba ofreciendo una OTEC. Ellos se dan cuenta de esta oportunidad y viajan a Santiago. En ese viaje que relata también los audios, donde se juntan los tres y finalmente se compra esta OTEC. Ahí es donde entra una persona súper relevante. Nos vamos a desplazar a este lado, que es Matías Godoy. Matías Godoy es amigo, ¿cierto?, de Sebastián Polanco hace muchísimos años. ¿Cómo comienza esto entonces? Ellos están ahí con la Fundación En Ti y dicen, ok, vamos a contratar a esta OTEC.
Sebastián Polanco, según la querella Camila Polisi, se hace cargo y ahí es donde recluta de cierta manera a Matías Godoy y los tres, Camila Polisi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, deciden ir hace un par de meses a la capital a comprar esta OTEC. Una que tú lo decías, encontraron, ¿cierto?, en Facebook. Pagaron 3 millones de pesos, lo compran el 19 de enero de este año y donde gran parte, ¿cierto?, de la propiedad o representante legal queda en manos de Matías Godoy. Un 95% y un 5% de el OTEC Frumisal es precisamente de Sebastián Polanco. ¿Por qué es tan importante, Alberto? Yo creo esta OTEC es porque desde este lugar es donde se habría comprado la lencería, la ropa y todos estos gastos que son muy difíciles de explicar. Es fundamental la OTEC, porque desde la OTEC es donde se generan los gastos de la fundación. O sea, la fundación necesita ejecutar el proyecto con alguien, lo hace a través de una OTEC. Y ahí es donde se pierde la trazabilidad del dinero. La ruta del dinero. Porque el gobierno regional lo que fiscaliza es a la fundación y el cumplimiento de la fundación. Y la fundación, y lo vamos a ver más adelante, la fundación lo único que entrega, casi lo único que entrega son facturas de esta OTEC, que sabemos, además tiene algo muy extraño que por lo menos me llama mucho más la atención, que se supone que es comprada en un 95% por Matías Godoy. ¿Quién es Matías Godoy? Administrador público, conocido de Polanco, cesante hace mucho tiempo, le habían costado encontrar trabajo. ¿De dónde sacó la plata Matías Godoy? ¿No será que la plata del proyecto de Fundación En Ti se ocupó para gastar y comprar el OTEC? ¿Y si eso hubiera sido así? Bueno, claramente ahí se constituiría un delito de fraude. Ya. Por eso lo decía hace algunos minutos. Aquí cada vez la valía de los delitos, Natacha, que estamos viendo son cada vez más graves y más grandes. Oye, para finalizar, la imagen de Diego Polanco también es importante. Es hermano de Sebastián Polanco. Habría recibido, según un reportaje de Mega Investiga, 16 millones de pesos. No hay documentos que registren por qué él recibió este dinero, la importancia, el detalle. Y bueno, ya sabíamos, ¿no? Todas estas fundaciones OTEC que se van configurando era para la limpieza de las bancas, para mejorar, ¿cierto?, un barrio en Concepción. Pero finalmente la gran pregunta y que nos hacemos siempre es ¿dónde está este dinero? Negocios de familia para defraudar al fisco es lo que vemos en este caso, el caso Lencería.